Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a meditar juntos un tema muy importante hoy, último día del año 2024. Es el tema de hacer un examen de conciencia sobre cómo ha sido nuestra vida cristiana en este año que ya se está yendo. Tenemos que hacer examen de conciencia. Siempre el último día del año debe ser motivo para decirle a Jesús, en primer lugar, gracias. En segundo lugar, perdóname Jesús. Y en tercer lugar, ayúdame más. Vamos a quedarnos con la segunda expresión, perdóname Jesús. Ciertamente hay que darle gracias a Jesús por esa lluvia de bendiciones que nos ha regalado el año 2024. Pero vamos a concentrarnos con la expresión, perdóname Jesús. Y para meditar, profundizar sobre lo que significa esta expresión, perdóname Jesús, tenemos que hacer examen de conciencia. Hay que hacer a conciencia el examen de conciencia. Hay que ver con sinceridad nuestro corazón. Hay muchas formas de hacer examen de conciencia. La forma clásica, y que les recomiendo, es la de tomar mandamiento por mandamiento, llevar a la oración mandamiento por mandamiento, profundizar en cada mandamiento. Los 10 mandamientos son siempre el referente del comportamiento de un cristiano, es decir, de la vida moral de un cristiano. Hagamos examen de conciencia, cómo hemos vivido cada uno de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Pero yo quisiera que nos concentremos en esta meditación en lo que a mí me gusta llamar el pa-pe-pi-po-pu de la vida cristiana. No se asusten, vamos a explicar qué significa el pa-pe-pi-po-pu de la vida cristiana. Y vamos a hacer el examen de conciencia sobre el pa-pe-pi-po-pu de la vida cristiana. Son las 5 P's, las 5 P's de la vida cristiana: paciencia, perdón, piedad, pobreza y pureza. Ahí están las 5 P's. Paciencia, perdón, piedad, pobreza y pureza. Por lo tanto, vamos a comenzar con la paciencia. ¿Cómo ha ido la paciencia en el año 2024? La palabra paciencia viene de pax y ciencia, dos palabras que están en latín: pax, paz, y ciencia, ciencia. La paciencia es la ciencia de la paz, es la virtud por la cual no perdemos la paz interior ante una situación incómoda, de modo que nuestras reacciones exteriores, miradas, palabras, gestos, etcétera, no maltratan a quienes están a nuestro lado. Qué importante es la paciencia, dice el libro del Proverbios 15:19. El hombre violento provoca disputas, el tardo a la ira aplaca las peleas. Hermanos, qué importante es tener paciencia. La paciencia es una expresión de caridad. Más aún, dice San Pablo en 1 Corintios 13:4, la caridad es paciente. La paciencia, no lo olvidemos nunca, es una expresión nítida de la caridad. El amor exige no maltratar al prójimo y una virtud esencial que permite el trato cristiano.
caritativo con los demás es la paciencia. Jesús es el modelo de paciencia. Dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Mateo 11:29. Nos hace mucho bien, queridos hermanos, preguntarnos cómo trataría Jesús a esa persona. Es bueno que meditemos con frecuencia en las miradas, gestos y palabras del Señor y que tomemos conciencia que nuestras miradas, gestos y palabras deben llevar la huella de Cristo. Esto nos ayudará a vivir la paciencia, porque buscaremos que todo lo que hagamos tenga como referente a Jesús. Es verdad que nos encontramos muchas veces con situaciones incómodas, con personas complicadas. Te cuenta que en un trabajo hay una persona muy complicada, muy conflictiva, una persona que no hacía buen ambiente y le habían puesto como apodo Puente Roto. ¿Por qué? Porque nadie lo pasa. Hay que tener paciencia con todos y también hay que tener paciencia con uno mismo, porque nosotros estamos en proceso de conversión y no cambiamos de la noche a la mañana. Entonces hay que tener paciencia con los demás, mirar a los demás con los ojos de Cristo y tener paciencia con uno mismo. Y si caemos, pedimos perdón, nos acercamos a la confesión si son pecados graves y seguimos para adelante. Qué importante es la virtud de la paciencia. No olvidemos que una de las 14 obras de misericordia es tener paciencia con los demás. Por lo tanto, primera pregunta de nuestro examen de conciencia del año 2024. ¿Cómo ha ido mi paciencia? Y también conviene señalar que debemos ser personas que hacen un buen ambiente ahí donde están, porque si nosotros impacientamos a los demás, también estamos fallando. Así que no hagamos un mal ambiente. Como dicen los jóvenes, no hagamos un ambiente tóxico. Vamos con la segunda P, el perdón. Qué importante es el perdón. A todos nos queda claro que Dios es amor, y ese amor de Dios tiene una expresión clara en la misericordia, y la misericordia es el atributo más excelente de Dios, y fruto de la misericordia es el perdón. Dios es infinitamente misericordioso, Dios siempre perdona. Y si alguien tiene alguna duda, que lea la Biblia, y hay que leer la Biblia para que se dé cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con un Dios que es misericordioso y que siempre perdona. San Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y también San Pablo nos va a decir: Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. El Papa Francisco señala que Dios nunca se cansa de perdonar. Por lo tanto, es bueno, muy bueno, que descubramos siempre en nuestra relación con Dios esa misericordia que viene de Él, y experimentamos la misericordia de Dios cuando nos confesamos bien. ¿Cómo han sido tus confesiones en este año 2024? ¿Has hecho un buen examen de conciencia? ¿Has tenido dolor de corazón? ¿Has tenido propósito de enmienda? ¿O ya te estás acostumbrando al pecado? ¿Cómo han sido tus confesiones? ¿Claras, concretas, concisas? ¿Has cumplido la penitencia que te dio el sacerdote? Hermanos, no hay que acostumbrarse a la confesión. Hay que preparar las confesiones con sinceridad. Y tengo que meterme en la cabeza que cada confesión es un encuentro con Jesús misericordioso. Y si yo experimento el perdón de Dios, tengo que perdonar a los demás.
Tenemos nosotros en la iglesia el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. En una Pascua, San Juan Pablo II bautizó a una joven holandesa en Roma y esta chica dio su testimonio ante el Papa diciendo que era de familia protestante, pero que siempre había observado que los niños católicos eran más alegres que los niños protestantes y luego más tarde constató que los jóvenes católicos eran más alegres que los jóvenes protestantes. Y ella relató que se preguntaba por qué y llegó a la conclusión: la diferencia está en que los católicos tienen el sacramento de la alegría. ¿Y cuál es el sacramento de la alegría? Es la confesión. Si Dios me perdona, tengo que estar alegre y tengo que perdonar. ¿Cómo he vivido el perdón este año 2024? Nadie dice que es fácil perdonar. Más aún hay casos donde las heridas son muy graves, pero la gracia de Dios es más que todo. Es fundamental que entremos en un proceso de sanación interior cuando nos cuesta perdonar, un proceso que yo llamo una cristoterapia y que exige la oración diaria, mejor todavía si vamos al Santísimo. Esa cristoterapia exige la confesión bien hecha, exige, por ejemplo, la purificación de la memoria, que no estemos recordando constantemente los agravios que hemos recibido. Y por supuesto, lo que más sana es la Sagrada Comunión, recibida siempre en gracia. Hay que perdonar, hay que olvidar los agravios que nos hacen. Hemos perdonado de corazón este año 2024. San Bernardino de Siena, que murió el año 1444, un santo sacerdote franciscano, al ver cómo había peleas entre dos familias muy poderosas de entonces, los güelfos y los gibelinos, les decía con claridad, les llamaba la atención con claridad: imiten el ejemplo que le dan las gallinas, ellas se pelean, se picotean con furia, pero a los pocos minutos olvidan todo y vuelven a comer y beber y a dormir de nuevo todas juntas en el mismo palo, en el mismo gallinero. No sean ustedes peores que las gallinas, decía San Bernardino de Siena a esas familias que se peleaban y que no se perdonaban. Qué importante es vivir el perdón. Segunda pregunta, vuelvo a formular: ¿hemos perdonado de corazón este año 2024? Vamos a hacer una pausa y volvemos con la meditación de fin de año, que es en realidad un examen de conciencia sobre el Pape Pi Populi. Muy queridos hermanos en Cristo, se está yendo el año 2024, estamos haciendo nuestra meditación. He preparado esta meditación con las 5 P's, el Pape Pi Populi, para hacer examen de conciencia. Hemos hablado ya de la paciencia. Imitemos a Jesús, manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. Hemos hablado ya del perdón. Cuando reflejamos a Jesús de verdad, estamos siempre dispuestos a perdonar. O por decirlo de otra manera, reflejamos a Jesús cuando no nos cansamos de perdonar. No se olviden que Jesús, hasta en el momento de la cruz, perdonó. Lo primero que dice Jesús en la cruz es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Y qué le dijo Jesús al buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aprendamos del Maestro a perdonar. Hemos ya señalado 2 preguntas: ¿cómo ha sido mi paciencia en el año 2024? ¿He perdonado de corazón en el año 2024? Vamos con la tercera P, la piedad. Tenemos que ser piadosos. Todo bautizado está llamado a tratar con cariño a Dios. Cuando hablamos de la virtud de la piedad, estamos hablando de un hábito.
repito, un hábito por el cual nuestro trato con Dios es cariñoso. Dice San Pablo, los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo. Pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura, primera de Timoteo 4:8. La piedad es útil para todo, lo dice San Pablo, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que ser piadosos, muy piadosos. He sido piadoso el año 2024. He cuidado mi oración diaria. He participado bien de la misa, no solamente he ido a misa los domingos, he participado bien de la misa, cuidando todos los detalles, como por ejemplo la puntualidad, incluso la forma de vestir, las posturas. Me he centrado en Jesús, Eucaristía en el año 2024. ¿Cómo ha sido mi cariño con Jesús? Hermanos, aprendamos de los santos a ser muy cariñosos con Jesús y también con la Virgen María, porque la piedad también tiene que ser mariana. Nuestra piedad católica es eucarística y mariana. San Pío de Pietrelcina, cuando veía una imagen de la Virgen, se emocionaba y recomendaba lo siguiente: cuando veas una imagen de la Virgen, dile, yo te saludo, oh María, y saluda a Jesús de parte mía. Fíjense la piedad de los santos. Cuidemos nuestra piedad, que nuestro trato con Jesús esté marcado por el cariño, que nuestro trato con la Virgen esté marcado por el cariño. ¿Cómo ha sido mi oración en el año 2024? He reservado todos los días un momento para dialogar con el Señor. Mi oración ha estado marcada por la fe. He sido perseverante. Decía San Juan Pablo II, quien afirma que no tiene tiempo para la oración está mintiendo. No es que le falte tiempo, lo que le falta es amor, amor a Dios. ¿Cómo hemos participado de la misa? ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos a vivir la Santa Misa? San Juan Crisóstomo afirmaba, cuando se celebra la misa, el santuario se llena de innumerables ángeles que adoran a la divina víctima inmolada en el altar. Y es verdad, el termómetro de nuestra piedad es la forma como estamos relacionándonos con la Eucaristía. Tenemos que ser adoradores de la Eucaristía. Y sabemos que el gesto de adoración ante la Eucaristía es ponerse de rodillas. Solamente si nos ponemos de rodillas ante Dios, vamos a estar de pie ante las ideologías y ante los anticristos que abundan hoy en el mundo. Hay que ponernos de rodillas delante del Santísimo y adorar a Jesús Eucaristía. Eso es piedad. Y los sacerdotes no podemos quitarle la piedad a la gente. Hay que avivar la piedad a la gente. Vayamos siempre al sagrario. No dejemos solo a Jesús sacramentado. Hay un santo a quien admiro mucho, San Manuel González, llamado el obispo de los sagrarios abandonados. Fue un apóstol de la Eucaristía. Y nunca me olvidaré de lo que vi en la Catedral de Palencia. Debajo del sagrario está la tumba de San Manuel González. Y en la lápida hay un escrito que dice así: pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está. No lo dejen nunca abandonar. Madre Inmaculada, llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo. Qué bonito, eso es piedad.
Cuidemos nuestra piedad mariana, cada día vayamos a la Virgen, recemos el rosario. Y recemos el rosario no de paporreta, no como lorito en carrera, recemos bien el Santo Rosario. Que nuestra devoción a la Virgen esté marcada por un gran cariño. Y como decía San Luis María Montfort, que esa devoción a la Virgen sea interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Son 5 puntos que señalaba San Luis María Montfort en ese libro que todos deberíamos leer, el Tratado de la Verdadera Devoción. La piedad mariana tiene que ser interior, sale del corazón, tierna, que poner cariño a nuestra relación con la Virgen, santa, porque tenemos que imitar a la Virgen, constante y desinteresada. Todos los días buscamos a nuestra madre porque es nuestra madre. Por lo tanto, aquí viene la tercera pregunta. He sido piadoso el año 2024. Vamos con el cuarto punto. No se olviden, pa, pe, pi, po, pu. Toca hablar de la pobreza. He sido pobre el año 2024, pero, conviene aclarar, estoy hablando de la pobreza evangélica, no de la miseria. De repente alguien me dice, padrecito, yo sí he vivido la pobreza porque he parado misio el año 2024. Estoy aguja, padrecito, aguja. No me refiero a esa pobreza, sino a la virtud de la pobreza, que es la pobreza evangélica. La iglesia no quiere que haya gente que pase hambre, la iglesia no quiere que haya gente sin trabajo, la iglesia no quiere el hambre, la desocupación. La miseria es un atentado gravísimo contra la dignidad de la persona humana. Estoy hablando de la pobreza evangélica como virtud, que es lo que sí tenemos que vivir. ¿En qué consiste la pobreza evangélica? La pobreza que nos enseña el Evangelio es la virtud que nos conduce a no poner el dinero o las cosas materiales por encima de Dios. Gracias a la virtud de la pobreza evangélica, colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida y colocamos el dinero y las cosas materiales en su debido lugar. Jesús ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Hay que decidirse. No podemos tener dos señores. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro tesoro. Jesús es nuestra riqueza. Coloquemos el dinero y las cosas materiales en su debido lugar. Imitemos a Jesús. Pobre, humilde, sencillo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Contemplemos la pobreza de Jesús. Jesús nos pide ser pobres, más aún. Es la primera de las 8 bienaventuranzas. Les pregunto, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Hay que vivir la pobreza evangélica. Estamos en una sociedad consumista. Hermanos, el cáncer de todo país es la corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Por la codicia, por la idolatría del dinero, porque muchas personas, yo diría la mayoría de los que entran al mundo de la política, no entran con buenas intenciones, entran para saquear el país. Y no estoy exagerando. Hemos visto los resultados de lo que significa tener como autoridades aquellos que no buscan el bien del país, sino que están buscando engordar sus bolsillos. La Iglesia nos habla de la pobreza evangélica. La Iglesia no sataniza el progreso. Bendito sea Dios si con tu trabajo honesto progresas.
Bendito sea Dios si tienes ahorros. Bendito sea Dios si con tu trabajo honesto estás dando una buena educación a tus hijos, les estás ayudando a que progresen también materialmente, pero siempre Dios tiene que estar en el primer lugar. Ese es el tema. En la iglesia hemos tenido santos que han sido ricos. Por ejemplo, ya sabemos lo que hizo San Francisco de Asís, era un joven rico, lo dejó todo para vivir una consagración total a Dios. Pero hay otros santos, como por ejemplo San Luis, rey de Francia, que con sus riquezas era rey, nunca desplazó a Dios del primer lugar de su vida. Un joven santo que murió el año 2006, Carlo Acutis, era de familia adinerada, pero su tesoro era Jesús, su tesoro era la Eucaristía, más aún. El beato Carlo Acutis dijo que estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y añadía que la Eucaristía es la autopista para el cielo. Por lo tanto, queridos hermanos, preguntémonos, ¿hemos sido pobres el año 2024? ¿Hemos colocado a Dios en el primer lugar de nuestra vida? ¿O quizás hemos caído en el consumismo? ¿O de repente nos estamos metiendo en esa vorágine que hoy es muy común de pensar que tú vales por lo que tienes y no por lo que eres? Eso está muy metido. Por eso hay niños, jovencitos que se deprimen porque sus papás no les pueden comprar el celular último modelo o la laptop último modelo o las zapatillas de marca. Y tienen que contentarse solamente con la marca china, Chanchito. Hagamos examen de conciencia. Tenemos que ser pobres según el Evangelio. Nuestro tesoro es Jesús. Y cuando hablamos de la pobreza, también hablamos de ayudar a los necesitados. Tenemos que descubrir en las personas pobres, aquellos que carecen de bienes materiales, una presencia especial de Jesús. Los santos nos han enseñado cómo relacionarnos con los pobres. Decía San Vicente de Paúl, el servicio a los pobres ha de ser preferido a todo y hay que prestarlo sin demora. Por eso, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un auxilio cualquiera, vayan a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración. Qué bonito. Cuando tú ayudas a un pobre, de alguna manera también estás haciendo oración. Eso no significa que no reserves unos minutos, un momento en el día para conversar con Dios. Vamos ahora con la última P, la pureza. Hemos hablado de la paciencia, el perdón, la piedad, la pobreza y la pureza. La pureza es una virtud que está en crisis, que no está de moda hoy y suena a medieval. Pero no se trata de estar a la moda, sino de seguir las exigencias del Evangelio. La virtud de la pureza es llamada también la castidad, es el hábito por el cual damos gloria a Dios con nuestra sexualidad, ponemos orden en nuestros impulsos sexuales, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Gracias a la virtud de la castidad, damos gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad. Somos seres sexuados. La sexualidad forma parte de nuestro ser. No somos varones, somos mujeres. Los varones tienen cromosomas XY y las mujeres cromosomas XX. Y la sexualidad, repito, no es algo añadido a nuestro ser, forma parte de nuestro ser. Y la Iglesia nunca ha enseñado que la sexualidad sea mala. Todo lo que Dios ha creado es bueno. El problema es cuando se ejerce mal los dones de Dios
Por lo tanto, el pecado es ejercer de forma desordenada la sexualidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2348, dice: todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta, según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Hermanos, tenemos que vivir la santa pureza. La quinta pregunta es: ¿he vivido la pureza el año 2024? ¿He respetado mi cuerpo? ¿He respetado el cuerpo de los demás? ¿He luchado contra los pensamientos impuros, los deseos impuros? Gracias a la virtud de la pureza, la sexualidad se percibe como sagrada y se ejerce correctamente de acuerdo a la propia vocación. Por eso convendría decirlo, aunque algunos piensen que lo que estoy diciendo es medieval, no es medieval, que las relaciones sexuales son correctas cuando se realizan dentro del matrimonio, varón y mujer bendecidos por Dios, y según el plan de Dios, no de cualquier manera. Jesús es el modelo de pureza. Y nosotros seguimos a Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. En el Señor contemplamos la belleza de la santa pureza. Y Jesús nos ha dicho: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuidemos la santa pureza. No permitamos que esta sociedad sexólatra nos ensucie. Por eso es importante siempre examinarnos sobre el sexto y noveno mandamiento. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros. El noveno mandamiento: no consentir pensamientos ni deseos impuros. En estos tiempos de tanta confusión moral, conviene decir que todo pecado contra el sexto mandamiento o contra el noveno mandamiento siempre es un pecado mortal y hay que confesarse. Hay que confesarse, repito. Si hemos caído en estos pecados, nadie está libre, somos pecadores. No tengas vergüenza de acercarte al confesionario, porque siempre vas a recibir el perdón de Dios, una palabra de consuelo y de ánimo. Hay que formar bien la conciencia. Hay que formar bien nuestra conciencia. Por eso, brevemente, vamos a señalar los pecados contra la castidad: la fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar casados por la iglesia; el adulterio, cuando una persona casada tiene relaciones con quien no es su cónyuge; la masturbación, que es buscar el placer de forma solitaria; la pornografía, que es mostrar públicamente cuestiones sexuales; las relaciones homosexuales, que son antinaturales; la prostitución, que es lucrar con el sexo; por supuesto, los abusos sexuales, son pecados gravísimos, y más aún cuando se hacen contra niños, son pecados gravísimos. Y también es importante que se cuide el pudor, la modestia. No podemos vestir de cualquier manera. Hay que cuidar el pudor porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es importante que los padres de familia enseñen a sus hijos a vestir con pudor, y de esta manera van inculcándoles el respeto que merece nuestro cuerpo, y así se evita cosificarlo como si fuese un objeto de exhibición. Hoy las modas desvisten, no visten, desvisten, y eso es incorrecto, y es una cuestión que se ha vuelto cultural. Es una cuestión que se ha vuelto cultural, ya es costumbre, hábito, ya no se toma conciencia del pudor, de la modestia, pero siempre es bueno que con caridad y con claridad digamos que hay que respetar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Debemos estar dispuestos a poner todo lo que está de nuestra parte para no caer en los pecados contra la santa pureza. Se cuenta que un rey en compañía de unos amigos fue a cazar armiños de piel blanca, son animales muy cotizados, y en el bosque vieron uno y comenzaron a perseguirlo.
El armiño, que era rápido, parecía que se escapaba, pero llegó a un charco de lodo y no lo cruzó, sino que se quedó paralizado, prácticamente esperando la muerte. Los amigos del rey le dijeron que el armiño de piel blanca prefiere morir antes que ensuciar su piel. La pregunta que debemos hacernos es, ¿yo estoy dispuesto a morir antes que ofender a Dios? Hermanos, tenemos que ser mártires, dar testimonio de Cristo. Y hay que dar testimonio de Cristo en todo lo que hacemos, con nuestras miradas, con nuestros gestos, con nuestra forma de vestir, con nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos. Gracias a la virtud de la santa pureza, tenemos el buen olor de Cristo. No tenemos olor de azufre, sino el buen olor de Cristo. ¿Qué pasa si una persona no se baña? ¿Cómo huele? Peor que un zorrillo. Había un chico que no se bañaba y olía fatal y que le decían Volkswagen. ¿Sabe por qué Volkswagen? Porque no usa agua. El Volkswagen no usa agua. Tenemos que bañarnos, pues también el alma tiene que limpiarse con una buena confesión. Por eso he querido que juntos hagamos un examen de conciencia sobre las 5 P's. El pa, pe, pi, po, po. Paciencia, perdón, piedad, pobreza y pureza. He vivido la paciencia en el año 2024. He perdonado de corazón en el año 2024. He sido piadoso, muy piadoso el año 2024. He vivido la pobreza evangélica el año 2024. He vivido la santa pureza, la castidad en el año 2024. Queridos hermanos, estamos cerrando este año 2024. Damos gracias a Dios por este año y le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que de verdad este año 2025 sea un año bendecido por Dios, porque vamos a abrir nuestro corazón de par en par a las abundantes gracias que el Señor nos da. Quisiera que termináramos esta meditación con una oración que este pecador, siervo inútil, que es el Padre Carlos, ha elaborado, y es la siguiente. Dios Padre, fuente de toda bendición, te damos gracias por el año que empezamos y por medio de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos desde lo más profundo de nuestros corazones que derrames el Espíritu Santo sobre nuestra familia, para que este nuevo año seamos una auténtica comunidad de fe, donde unidos en el verdadero amor, vivamos en paz y armonía. María Santísima, Reina de las familias, intercede ante tu Hijo Jesús por nosotros, de modo que recibamos con docilidad todas las gracias necesarias para alcanzar como familia la santidad a la que como bautizados todos estamos llamados. San José, nuestro Padre Espiritual, ruega por nosotros ante Jesús, para que este nuevo año no nos falten los medios necesarios para una vida digna y que con tu poderosa intercesión nos veamos protegidos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, quiero agradecerles por sus oraciones hacia este pecador. Gracias por todo lo que ustedes hacen por Radio María. Sigan apoyando a Radio María, que es la radio de la Virgen. Rezo por ustedes. Les animo a que sigan centrando sus vidas en Cristo a través de la Virgen María. Feliz año 2025 y voy a darles la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María. Feliz año 2025, un año cristocéntrico y recontra mariano.